Bueno, ahora vamos a ver los tipos de almacenamiento de variable. Nosotros ya vimos que el C maneja 4 tipos de variables de datos básicos, que son los caracteres, los enteros y eh, los números con coma, que los separa en float o double según la precisión. Y a su vez los podíamos modificar en tamaño con short y long, o también modificarlos como signados o no signados. A esto le vamos a agregar la forma en que los guardamos, la forma que le decimos al compilador que queremos manejar esos datos. Entonces, tipos de almacenamiento los vamos a poder separar en, según el alcance, en automáticos o externos, esto es locales o globales, lo vamos a ver en unos ratitos, en un ratito, en unos minutitos, según la duración que, digamos, entre comillas, están vivos esas variables, en estáticas y dinámicas, y según la velocidad de acceso, como por registro o que estén en memoria. El almacenamiento automático o local son las que venimos usando ahora. Solo se pueden acceder desde la función, no es necesario usar la palabra automática auto para definirlas, ya que su ubicación dentro de la función ya indica que es una variable tipo automática, ¿eh? Se declaran dentro de la función y son locales a la misma. Las externas o globales, su ámbito se extiende desde el punto de definición. O sea, una vez que la definí, hasta el final del programa va a existir esa variable. Entonces va a mantener el valor. Mantiene su valor al entrar y salir de las funciones que están después de ella, ¿verdad? Después que se la declaró. Se define fuera de la función donde puede inicializarse. Eso hace que no sea necesario usar string para indicar qué tipo de variable es. Solo debe existir una definición, porque si no chocaríamos. El mismo nombre usado 2 veces, declarado 2 veces, sería un problema. Se definen como externas por su lugar fuera de la función. Por lo tanto, no, como les decía recién, no hace falta usar string, pero se podría usar string para declarar, ¿verdad? String las va a declarar. No abusar, no está bien visto en la cátedra el uso de estas variables, sino es necesario usarlas. Un ejemplo de uso de estas variables o de declarar una variable global es en función, perdón, en señales. ¿Se acuerdan que las señales son accedidas a través de un evento externo y no hay forma de pasarle parámetros ni recibir parámetros del handler de la señal? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mantener una cuenta de cuántas veces se entró a la señal, necesitaría una variable global que se incrementaría dentro del manejador y luego el programa principal podría ver ese contador. Un clásico ejemplo es en procesos, cuando hacemos fork. ¿Se acuerdan que al morir los hijos se genera una señal SIGCHILD? Entonces, supongamos que yo quiero ver la cantidad de hijos activos. Entonces, cada vez que se crea un hijo, cada vez que se hace fork, incremento un contador. El tema es cuando muere. Cuando algún hijo muere, se genera esa señal SIGCHILD, voy al código del SIGCHILD y hacíamos el while para sacarlo de estado zombie. Ahora, ya ese hijo no está más. Entonces, si yo tengo un contador de hijos activos, lo que tendría que hacer es decrementar el contador en el manejador de SIGCHILD. Bueno, esa variable tendría que declararse como global para que tanto el programa principal como la función del SIGCHILD, el handler del SIGCHILD, vean la modificación que se va haciendo a eso. Pero, repito, no abusar de su uso. La cátedra lo ve como algo mal. Entonces, solamente usarlo cuando su uso es necesario. En lo que nosotros vemos en Info 1, un caso de eso sería el uso de señales de una variable que tanto lo tiene que ver el padre, sí, tanto lo tiene que ver, perdón, el programa principal como el handler. Una cosita de esa,
Un error que cometen muchas veces es pensar que al ser una variable global la va a ver el hijo y el padre. Recuerden que cuando hago for, padre e hijo ya son dos procesos separados. Las variables externas se ven dentro del programa. Entonces, ¿programa qué es? Dentro del proceso. Un nuevo proceso no va a ver a esa variable si es modificada. ¿tá? Entonces, una variable global de padre a hijo no se va a ver las modificaciones. Bien, almacenamiento estático, hasta ahora habíamos usado dinámico, es decir, cuando entrábamos a la función, la variable tomaba algún valor localmente, podríamos cambiarle el valor, pero cuando nos íbamos de la función, ese valor se perdía. Cada vez que entrábamos a la función, la variable iba a tener el valor de inicialización que tenía en la función. Si yo la declaro como estática, cuando me voy de la función, esa variable va a mantener su valor. Entonces, si llamo de nuevo a la variable, no va a estar con el valor de inicialización, sino con el último valor que tuvo la variable. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que declara o inicializa a una variable local con el número 0. La inicializa en 0 y después lo incrementa. Entonces, yo llamo a la función. Dentro de la función, cuando arranca la primera vez, cuando ejecuto la función la primera vez, la variable va a tener valor 0, la incremento, supongamos que la incrementamos hasta que llegamos a 5 y nos vamos de la función. Si en algún momento volvemos a llamar esa función, no se va a inicializar con el 0 que se inicializó la primera vez. La próxima vez que entremos a la función, la variable esa va a tener el número 5 y supongamos que volvemos a incrementarlo y ya tiene el número 10. Nos vamos de la función. La próxima vez que entremos a la función ahora va a arrancar con el valor 10. Es decir que se ve localmente, está localmente en la función, pero eh, eh, mantiene su valor cuando volvemos a la función, mantiene el último valor que tenía. Eso son las que serían automáticas estáticas que están definidas dentro de la función. Cuando son externas, solo van a ser reconocidas dentro del archivo. Esto es cuando trabajamos con más de un archivo. Bien. Registro tiene que ver con la velocidad de acceso al valor de la variable. Se utiliza cuando es una variable que la vamos a acceder muy seguido y está a condición del micro. O sea, el micro, si tiene disponible un registro en ese momento, le va a cargar o va a hacer referencia a ese registro cada vez que hablemos de esa, de esa variable. Pero, repito, es dependiente de que exista la posibilidad de acceder a ese registro. O sea, yo puedo declarar una variable como tipo register, pero quizás el código cuando lo ejecute no lo haga. Es por un tema de tiempo. Pero si está disponible, me va a dar el registro para hacer referencia a esa variable. Se usa cuando esa variable va a aparecer mucho y los tiempos lo ameritan, ¿verdad? Solo para variables automáticas y parámetros formales de una función, parámetros que se pasan en una función. Bueno, este es un resumen, lo fui juntando de varios libros porque normalmente esto está no completo en todos los libros. Primer columna, el tipo de almacenamiento, ¿verdad? Los nombres. La palabra clave, que como vieron la mayoría no hace falta usarla. Static y register son las que sí hacen falta referenciar. La definición y la declaración, que como bien sabemos, a nivel de variables prácticamente no tienen diferencia. Eh, la definición lo único es la que, valga la redundancia, define la variable, o sea, es la que dice esta es la variable. La declaración es avisar que hay una variable de ese tipo. Esto puede ser necesario cuando trabajamos con más de un archivo. Si trabajamos en un solo archivo, en C no suele haber diferencia entre definición y declaración. Pero bueno,
es donde definirla y o declararla. El ámbito, o sea, donde tiene existencia esa variable, fíjense que las dos primeras tienen solamente local a la función, igual que la de registro. Tenemos las globales desde que se crean, desde que la defino, van a existir, y las estáticas externas, que ya es en todo el archivo. Y la vida. La vida es cuánto tiempo mantienen su valor. ¿Tá? Entonces, la automática es solamente mientras estamos en la función, igual que la de registro. En cambio, tanto las estáticas, los dos tipos de estáticas como la externa, mientras tengamos el programa funcionando, esa variable va a estar viva, que significa ir manteniendo su valor. ¿Tá? La diferencia entre la global pura y la estática es la estática es solamente local a la función, en cambio la global es a partir de que fue definida, y la estática externa directamente todo el archivo. Esa es la sutil diferencia entre esas tres, que están vivas, que tienen su valor durante todo el programa. Bien. Hay otro tipo de modificadores, que esto lo hemos visto, const lo hemos visto en algunos prototipos de fusión, ya en algún momento lo comentamos. Le está diciendo que es una variable, pero que en esa función, por ejemplo, cuando digo que es constante, no va a ser modificado su valor. ¿Tá? Me asegura de que cuando entre a la función no lo voy a modificar, sino a la hora de compilar me tiraría un warning. Bueno, y las volátiles definen una variable que puede ser modificada fuera del programa para obligar a la lectura de la memoria siempre que se la utilice. Es una variable compartida en memoria. Supongamos que tenemos un micro que tiene más de un núcleo, entonces nuestro programa está corriendo en más de un núcleo, y eh, la variable puede ser accedida por esos núcleos por separados en momentos distintos. Entonces, si está declarada de esa forma, tengo que asegurarme de que, o sea, si la leo y la guardo en un registro, sería lo contrario al registro, claro. Si la leo, no la voy a leer de un registro, tengo que ir a memoria porque de otro lado la pudieron haber cambiado. Básicamente es eso. ¿Tá? Esto, cuando vean más hardware de la PC, va a quedar un poco más claro. Bien, esto particularmente la cátedra pidió este año darle un poco más de énfasis a estos temas, porque se necesita en Informática 2. A nivel de examen, creo que lo más que pueden llegar a utilizar es lo de variable global en la situación de señales. Todo lo demás, como bien estuvimos viendo, no trae modificaciones a lo que nosotros trabajamos, porque nosotros no vamos a necesitar, por ejemplo, declararla de tipo registro, porque no estamos manejando tiempos ahora. Eh, Así que en ese sentido, a nivel práctico, lo único que puede llegar a sumar hoy es el tema de la variable global, que recuerden, no hay que abusar, usarla para casos como el de señales, donde no me queda otra que usar una variable global. Y eso sí puede aparecer en los teóricos. En los teóricos le pueden decir que es una variable externa, que es una variable registro, que es una variable de las que estuvimos viendo recién. Cualquiera de las clasificaciones que estuvimos viendo les puede llegar, o preguntar cómo hago para que una variable local a una función mantenga su valor
su último valor. Bueno, la tengo que declarar como estática. ¿Tá? Ese tipo de cosas en los teóricos. Algo similar aparece con el tema de funciones. Yo puedo tener funciones declaradas en un solo archivo, o sea, que trabajan dentro de un archivo, o puedo tener variables, perdón, funciones globales a todos los archivos. ¿Tá? Fíjense que uno cuando declara un archivo, cuando define, dale con el archivo, perdón, cuando declara una función, la declara arriba de todo, el prototipo va arriba de todo al principio, que sería como considerar una variable global. ¿Tá? Bueno, con eso terminamos este tema.